Bienvenida, bienvenido a bordo, un día más, otro vídeo más. Hoy quiero compartir contigo las características que definen a los escritores de brújula y a los de mapa. Y por supuesto veremos un poquito las diferencias. No recuerdo exactamente cuándo escuché por primera vez yo estos dos términos, pero sí que recuerdo la curiosidad que inmediatamente me generaron. Fue instantáneo. Al momento me identifiqué con uno de ellos. Podría decirse que yo me considero una escritora de brújula, aunque bueno, tampoco es importante esto para desarrollar nuestra escritura, la verdad. Pero bueno, sirve para saciar nuestra curiosidad, porque además siempre nos gusta mucho a nosotros los humanos identificarnos con algo, ¿no? Por eso de la pertenencia y tal. Pero como dije en un short hace muy poquito acerca de este tema, ¿qué más da, no? ¿Acaso importa si somos un tipo de escritor o de otro? ¿Por qué tenemos que elegir, no? Nos limitamos muchísimo al hacer esto. Tenemos que escribir de una determinada manera, en fin. Si lo hacemos nos presionamos mucho, intentamos encajar en un molde mental con ciertas pautas para escribir de una determinada forma. Es mejor vivir en un estado, ¿no?, de abundancia literaria en el que no estemos sujetos a ninguna ley. Pero me ha parecido interesante hacer un vídeo sobre este tema, puesto que también me han preguntado en alguna ocasión y está interesante saberlo. Así que vamos allá a conocer un poquito más. Se supone que los escritores de mapa siguen un camino ya trazado y preestablecido por ellos mismos. Tienen una estructura súper clara, un plan muy bien definido cuando se sitúan frente al folio en blanco. En cambio, los escritores de brújula optan por tomar un camino más libre, más instintivo, siguen su propio rumbo, por decirlo de alguna forma, un poco más a lo loco y sin miedo. Escriben de una forma más intuitiva, más espontánea, más creativa. Quizás sea un poco más difícil, creo yo, encontrarse, es mi impresión, ¿vale? Pero quizás es más complicado encontrarse con escritores de brújula. Se suele decir que son escritores más experimentados, que llevan más años escribiendo, pero bueno, no sé yo. Un escritor de mapa, comencemos un poco por las características, ¿no? Uno de mapa probablemente utilizará una de las siguientes técnicas que vamos a ver a continuación. La planificación. Comenzará su historia con una planificación detalladísima, al dedillo, en cuanto a sus personajes, a la trama. Antes de comenzar a teclear o a escribir, ya tendrá todo planificado. La estructura. Es más que probable que sigan una estructura tradicional, de estas que ya conocemos todos, inicio, nudo, desenlace, que le aseguren que cada escena contribuye al desarrollo de esa trama que ha planificado y que sus personajes evolucionen como ha planificado. ¿Qué personajes utilizará? Pues usará personajes arquetípicos siempre, bien establecidos, para ayudar a construir personalidades sólidas, que sean fáciles de entender por el lector, muy típico todo. En el desarrollo de la trama, por ejemplo, es más que probable que usen técnicas de escritura muy sólidas, por ejemplo, y consolidadas, el uso de giros, el uso de tensiones para mantener al lector interesado. Esto está muy bien y es muy interesante. Un escritor de mapa lo va a utilizar siempre. Después, la revisión y la edición de su manuscrito se le obsesionará y revisará y editará su trabajo hasta la extenuación, 459.000 veces. Se asegurará de que sigue el plan inicial, de que todo está libre de errores y bueno, pues será súper obsesivo con esto, ¿no? En las descripciones de su historia, bueno, pues serán muy detalladas, súper detalladas. Siempre querrá ayudar con esto al lector a visualizar los escenarios y los personajes de la historia tal y como él o ella tiene planificado que ocurra. ¿De acuerdo? Esto será también muy, muy característico, ¿no? Todo muy detallado. Los diálogos, ¿vale? Pues los diálogos también van a estar súper bien estructurados
para que se desarrollen poco a poco los personajes, avance la trama. Para que me entiendas, dará todo muy mascado al lector, ¿vale? Luego, los puntos de vista. Utilizará puntos de vista narrativos específicos, como por ejemplo la primera persona o la tercera persona omnisciente, para contar su historia de una manera lo más efectiva posible. Vamos con el estilo. ¿Qué estilo suele utilizar? Pues un estilo formal. Es más que probable que utilicen un estilo muy preciso y muy formal en su escritura. Evitará siempre el lenguaje coloquial o la jerga en sus escritos, ¿no? En cuanto a la investigación, es probable, más que probable, que realicen investigaciones súper exhaustivas para asegurarse de que la información incluida en la historia sea auténtica, sea precisa. Esto es muy típico también del escritor o la escritora de mapa. Después, la estructura de círculo. Es muy probable que la usen, una estructura circular en lugar de lineal para contar su historia, permitiendo que los eventos pasados influyan en los eventos presentes y en los futuros. De esa forma, ¿vale? Después, la narrativa no será lineal tampoco. Es probable que utilicen una narrativa no lineal, sí, para contar la historia, saltando en el tiempo, presentando eventos desde diferentes perspectivas y usando la escritura en escena, centrándose mucho en pequeños momentos, detallando mucho lo pequeñito en lugar de detallar grandes segmentos de tiempo o eventos. Después, utilizará la escritura de la vida real, por decirlo de alguna forma, ¿no? Basará sus personajes, escenarios, pues en personajes y lugares muy reales. No sé si me explico bien con esto, pero es algo que también suele ocurrir. ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Los géneros, bueno, ahí no hay mucha diferencia, creo yo. Utilizan ambas clases de escritores, utilizan igualmente el suspense, el humor, el ensayo, poesía, en fin, no creo que haya gran diferencia. Entonces, bueno, pues pasamos un poquito a lo que es el enfoque del escritor de brújula, ¿vale? ¿Qué utilizaría el escritor de brújula? Perdóname, que tengo la garganta un poco... Vamos a ver. Escritura en el momento, ¿vale? Un escritor de brújula probablemente comenzará a escribir sin un plan detallado previo. Esto es así, dejando que la historia se desarrolle a medida que se va escribiendo. Esto es súper típico. Es una escritura basada en la intuición. Confían mucho en su intuición para guiar el curso de la historia y también el desarrollo de los personajes. Esto es muy típico, a mí me pasa mucho. Es una confianza ciega y es una intuición ciega, sí. Después, ¿qué más? Escritura, es una escritura... ¿Cómo es esta escritura? Es todo muy así, es muy basada en la exploración, ¿vale? Es probable que un escritor de brújula se enfoque mucho en explorar, en descubrir la historia a medida que la va escribiendo, porque es que en realidad no sigue ningún plan establecido, entonces la va explorando a medida que va surgiendo. Está basada en la improvisación, claramente. La utilizan para cambiar el rumbo de la historia, añadir giros inesperados y todo lo que se le ocurra y se le pase por la cabeza. Todo vale, es así, es la realidad. Entonces, esta escritura está basada mucho en el fluir. El escritor de brújula se deja llevar por esa corriente, ese chorro de inspiración, permite mucho que la historia se desarrolle de una forma natural, espontánea y no pone ningún tipo de objeción en escribir un día 10 hojas y otro día no escribir nada porque no se siente con ganas, ¿no? Es un poco más, es una escritura más libre, no se deja influenciar porque no tiene ningún guión, no se compromete
hacerlo de una determinada manera. Para mí es ideal escribir así, el poder escribir así, de esta forma, porque es mucho más natural para mi manera de ver. ¿Qué más cositas puedo aportar sobre? Pues la escritura de brújula también está muy basada en la experimentación. Experimentarán muchísimo con diferentes estilos, formas de escritura, siempre buscando nuevas formas de contar una historia, ¿no? Después, esto es muy personal, pero yo lo experimento así. Es una escritura basada en el subconsciente también. Es muy probable que un escritor de brújula utilice técnicas de escritura automática para acceder a su subconsciente, para encontrar nuevas ideas, nuevos enfoques. Entonces se convierte en una escritura muy rica en matices y a veces incluso hasta misteriosa. No sé si me captas a lo que me refiero. Yo tengo, por ejemplo, algunos escritores, sobre todo escritoras, a las que leo desde siempre y he notado esto que te digo. Es como un halo de misterio no planificado, matices muy interesantes. Esta, por supuesto, es mi percepción, ¿vale? No es una afirmación comprobada, ni mucho menos. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Está basada mucho en eso, ¿no? En el subconsciente. Después, el escritor de brújula aprovecha mucho cada vivencia. Utiliza, por ejemplo, la escritura basada en el sueño. Aprovecha todo, que se aprovecha todo. Es muy probable que un escritor de brújula utilice técnicas como el uso de imágenes, el uso de sueños lúcidos para inspirar sus historias, el pasado, intuiciones, un montón de cosas. En realidad es un mundo bastante interesante este, ¿no? Es una escritura muy basada también en la observación, porque eso inspira mucho, ¿no? Inspira para contar nuestras historias. Tomamos notas de cosas que vemos, que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Todo sirve, todo vale. También se puede basar este tipo de escritura en las asociaciones libres para generar nuevas ideas, conectar conceptos aparentemente no relacionados. Es muy inspirador que esto fluya de esta manera, ¿no? El de brújula puede basar sus escrituras en sus viajes, ¿vale? Al igual que decimos que el de mapa es como más realista, por decirlo de alguna forma. Aquí encuentro yo la diferencia, ¿no? El de brújula, digamos que usa su propia experiencia, pues de viajes, de cosas que ha vivido, lugares que ha visitado, cosas que le han pasado, las crea, las recicla, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay una exploración constante, ¿no? Para los personajes que crea es exactamente lo mismo. La exploración, exploramos mucho el personaje de una forma detallada, pero permitimos que ese personaje evolucione a medida que avanza la historia. Le dejamos ser, ¿vale? Podemos explorar con 1000 temas. Los de brújula no nos echa hacia atrás. Temas profundos, complejos, la vida, la muerte, el amor, la soledad, la justicia, injusticia, controversia, en fin. Igualmente explorar géneros, aunque sí que es verdad que ambos lo hacen, tanto el de mapa como el de brújula, pero quizás más el de brújula. ¿Qué más te cuento? Escritura, ahí está, es muy bonita. Es una escritura basada también, en muchas ocasiones, se ven escritores que hablan de naturaleza, que fundamentan sus historias por la observación de la naturaleza, ¿no? Lo que yo digo, la pura vida contemplativa, que esto es muy mío también. Hay escritores que utilizan la observación de la naturaleza para inspirar sus historias, ¿no? Tomando notas de patrones y de relaciones en el mundo natural. Permíteme que te mencione a una pedazo de escritora que yo idolatro y que quizás conozcas, que se llama Mary Oliver, que es una crack que construye unos textos hermosísimos con su sorprendente capacidad de observación de la naturaleza. Es increíble esta mujer, te lo recomiendo, vamos, 100%. Pues ¿qué más te puedo decir para cerrar al escritor de brújula? Pues que escribe basándose en la música, que le inspira muchas historias,
Suele además escuchar música cuando escribe. También puede escribir basándose en meditaciones para poder limpiar su mente, encontrar nuevas ideas y enfoques para escribir. Se puede basar en fotografías, en imágenes, para tomarlo como punto de partida. Esto es muy típico para sus historias. De una sola imagen o una foto le puede salir una historia entera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso sería un poco lo general que yo observo en estos dos tipos de escritores. Bueno, pues también para finalizar, es importante también mencionar que algunos escritores de brújula pueden utilizar técnicas de escritura de mapa, por ejemplo, y al contrario, ¿no? Pues pueden compartir eso, la planificación y la investigación, ¿no? Pero en el caso del escritor de brújula, las va a utilizar estas técnicas, de una manera muchísimo más flexible y adaptable, y en lugar de seguirlas de una forma rígida, ¿no? De una manera muy estructurada, te lo puedes imaginar. Así que creo que no me dejo nada más. Esto es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya gustado. No sé si te has encasillado en alguno de los dos lados. Házmelo saber en los comentarios y cuéntame cuál es tu impresión de todo esto. Espero al menos, bueno, pues haberte entretenido y haber saciado tu curiosidad, si es que la tenías en este sentido. Un saludillo y un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo.